delante de ti te adoraré. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Amor, se está escuchando lo que estoy cantando. Se estaba escuchando todo, amor. Mil bendiciones, ¿cómo están en este día? Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Estamos a punto de terminar el capítulo número 15 de la carta escrita por Pablo a los Romanos. Estamos en Romanos capítulo 15 y hoy vamos a terminar este capítulo 15. Solamente estamos a un capítulo de terminar la meditación de esta carta. Hemos estado meditando durante ya un par de meses lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta, que es la columna vertebral de nuestra doctrina. Se dice que la carta escrita por Pablo a los Romanos es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento, en donde encontramos las bases de la doctrina, de la fe, de la gracia, del perdón. Y bueno, quiero darle la bienvenida a los que ya se están conectando. Mi hermana María Pérez, Gustavo Mónaco, mi hermano, un fuerte abrazo. Hermanita Ángel Espinosa en California, un fuerte abrazo también. Alma Martínez, también a María de Texas, qué bueno que ya están conectados. Y bueno, quiero pedirles muy encarecidamente que nos ayuden a poder compartir este mensaje. Compártelo ahorita mismo, ahí le puedes poner share en tu muro para que pueda llegar esta meditación a más personas. Gracias, hermana Angelita. María Lerma de Texas, un fuerte abrazo. Amada esposa mía, gracias por estar conectada también. Dice, saludos y bendiciones, Pastor Julio, gracias. Angelita, un fuerte abrazo a California. Buenos días, hermanos, bendiciones, dice María Lerma. Qué bendición tenerla conectada. Alma Martínez dice, buenos días. Siga cantando, pastor, y alabando, Dios lo bendiga. Wow, qué pena. Pensé que estaba en mute y yo estaba cantando de una manera espontánea. Vamos a ver si puedo borrar esa parte para que no quede, pero sí.
seguimos adorando a Dios. Y bueno, te invito a que vayas por tu Biblia. Ve por tu Biblia y ábrela en el capítulo 15. En el capítulo 15 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 30. Vamos a leer el final del capítulo 15 y vamos a meditar en estos principios que Dios nos deja aquí en el final de este capítulo 15. La palabra de Dios dice entonces de la siguiente manera. Vamos a leer a partir del versículo 30 del capítulo 15. Es una corta porción, pero creo que trae mucha significancia a nuestra vida actual. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Tres versículos que nos dejan una enseñanza muy valiosa. El capítulo de ayer vimos cómo el apóstol Pablo se refiere la ofrenda que se recaba en Acaya y en Macedonia para los santos que están en necesidad en Jerusalén. Y bueno, sigue el hilo de esta historia y le pide a los romanos, le pide a la iglesia que está formada por los gentiles en Roma que le ayuden. ¿Y qué ayuda les pide el apóstol Pablo? La mejor ayuda que usted y yo podemos tener. Hemos visto en el transcurso de estos últimos capítulos cómo Dios nos habla de conceptos que son verdaderamente importantes y sobresalientes más allá de lo material. Ayer cerramos viendo cómo hay una esperanza verdadera en lo que Dios nos da, la bendición del Evangelio. Es ahí donde encontramos la abundancia, en la bendición del Evangelio de Cristo Jesús. Cerramos el capítulo de ayer diciendo que no hay nada mejor que nos pueda pasar en la vida que encontrarnos con Cristo. Ahora el apóstol Pablo pide ayuda a los hermanos en Roma y les dice lo siguiente. Vamos al versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Una de las... Y va muy de la mano con el discipulado que estamos llevando de manera personal en nuestros grupos familiares. Pero una de las herramientas más poderosas que el Señor nos deja es precisamente esta: la oración. La ayuda que el apóstol Pablo le solicita a la iglesia de Roma es la oración. Y si el apóstol Pablo, quien caminaba haciendo prodigios y milagros, quien a donde iba establecía iglesias y trataba de enfocar a todos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está solicitando ayuda, ¿cuánto más nosotros no necesitaremos de esa ayuda tan valiosa que es la oración? Por eso considero que es muy importante que hoy hablemos de este principio. Es una verdadera ayuda. En ocasiones, más que nuestros consejos, más que nuestras opiniones, lo que verdaderamente puede hacer la diferencia entre una situación y otra es nuestra oración. Es interceder por otros, ponernos en la brecha entre la problemática de la situación que hay a nuestro alrededor y Dios. Hay una brecha
entre los problemas y las circunstancias de la gente que están a nuestro alrededor y Dios. Y Dios quiere usarnos a nosotros como sus hijos para nosotros poder ser ese puente a través de la oración, para poder cerrar esa brecha entre las circunstancias que nuestros hermanos están pasando y Dios. Hemos estado repitiendo continuamente en estas meditaciones, recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Y a veces perdemos de vista el potencial que tenemos a través de nuestras oraciones. Y aprovecho para invitarte a que tú te unas, si es tu deseo, a nuestro grupo de oración todos los martes a las 3 de la tarde. Nos estamos reuniendo por Zoom para interceder, para orar específicamente por las necesidades de quienes nos rodean. Estamos reuniéndonos de manera intencional y estratégica para orar unos por otros. Así es de que el principio que yo veo aquí en este versículo 30 es la verdadera ayuda. Si el apóstol Pablo se sentía necesitado de ayuda, ¿cuánto más tú y yo no necesitaremos de esa ayuda? ¿Cuánto más tú y yo no necesitaremos estar intercediendo los unos por los otros? Mi invitación en este día es que por un momento nos dejemos de enfocar en nuestras necesidades para podernos enfocar en las necesidades de alguien más. Que por un instante dejemos de pensar en lo que necesitamos, en lo que nos gustaría tener, en lo que nos gustaría alcanzar, para poder alcanzar el sueño, la meta de alguien más. En alguna ocasión escuché a un predicador decir que cuando tú estás en vísperas de alcanzar tu visión, esto va a suceder en tanto tú le ayudas a otros a alcanzar la suya. Por eso la palabra de Dios declara: más bienaventurado es dar que recibir. Y no solamente se refiere a dar en lo material, en especie. Nuestro tiempo devocional y nuestro tiempo de oración, de intercesión, también es muy valioso. Es muy valioso que en nuestra vida tengamos este valor permanentemente. El poder estar atento a las necesidades de otros para poder interceder a favor de ellos a través de nuestra oración. Y bueno, pide ayuda, y me llama la atención que el apóstol Pablo es específico. Pide ayuda específicamente ¿para qué? Mira lo que dice el versículo 31. Pide ayuda y dice: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Yo busqué otra traducción de este versículo 31, y en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de ahí estén dispuestos a aceptar la ofrenda. Hay dos conceptos que el apóstol Pablo deja claro aquí. El primero es: hay gente que está rebelde a vivir conforme a los principios de Dios. Y en algún punto de nuestras vidas eso se puede convertir en un obstáculo para el cumplimiento. Va a haber gente que probablemente se oponga a que nosotros podamos ser un canal de bendición para otros. Y tenemos que estar pendientes de esto, porque tenemos que hacer a un lado todos esos obstáculos para poder cumplir con el propósito de Dios
a favor de los santos, a favor de aquellos que estamos en la milicia, hombro a hombro, trabajando para la extensión del reino de nuestro Señor Jesucristo y para la edificación de los santos. Todos y cada uno de nosotros contamos con distintas circunstancias y situaciones. ¿Cómo poder aterrizar esto de manera práctica y de manera en que tú y yo podamos llevar a cabo esto? En algunas ocasiones somos tentados a vernos detenidos por personas que se han negado a vivir en obediencia a los principios de Dios. Y con mucho cuidado, amor y respeto quiero decir que a veces incluso la gente más allegada a nosotros pueden ser nuestros amigos, nuestra familia, la gente más, nuestros compañeros de trabajo, de escuela. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que nos empuja a las complacencias, a vivir por condescendencias, tratando de agradar al ser humano. Gálatas 1:10 nos dice que de nada sirve que nosotros busquemos agradar a los hombres, porque entonces ya no seríamos seguidores de Cristo. Necesitamos tener en mente siempre agradar a Dios. Me llama la atención que el apóstol Pablo pide oración para ser librado de los rebeldes, para ser librado de aquellos que conscientemente buscan vivir fuera de la voluntad y de los propósitos de Dios, que se niegan a obedecer a Dios, dice la palabra de Dios en otra versión, para aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Si bien es cierto, nosotros tenemos la responsabilidad, el privilegio y el honor de poder presentar el Evangelio, pero en ese ir caminando tenemos que ir también siendo sabios para no ser impedidos de hacer la voluntad de Dios. No podemos, o no debemos, mejor dicho, no debemos vivir bajo complacencias, tratando de agradar al hombre antes que agradar a Dios. Recordemos ese pasaje en donde los apóstoles son detenidos porque ya se les había dicho que no predicaran en el nombre de Jesús. Y los apóstoles dicen, bueno, díganme ustedes si a quién es necesario agradar, si a Dios o a los hombres. Por encima de todas las cosas nosotros tenemos que buscar agradar a Dios. Y aunque en ocasiones nos veamos estorbados por aquellos que se niegan a obedecer a Dios, nosotros tenemos que seguir adelante. Y hay una recompensa después de hacer esto. La palabra de Dios nos deja principios y quisiera que me acompañes al versículo 32 y 33. Versículo 32 y 33 dice de la siguiente manera: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Ojo acá, por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo pone por encima la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz sea con todos vosotros. Algo que hemos estado observando durante estas meditaciones es la gran necesidad que tenemos de la manifestación de paz. En estos últimos días hemos visto manifestaciones, hemos visto a través de las noticias. Hace unos días personalmente tuvimos la oportunidad de estar en el Brooklyn Bridge en New York y pudimos ser testigos de una manifestación. Y estuve meditando al respecto y en la sociedad se ha volcado en búsqueda de los derechos, en búsqueda de
de razones que pueden llegar a ser muy nobles, pero sin un fundamento sólido. El único fundamento lo tenemos aquí, en la palabra de Dios. Y la única manera de encontrar la paz es a través de Dios, es a través de obedecer a sus mandamientos, es a través de poder recibir el gozo una vez que recibimos la justificación. Justificados para con Dios, somos llenos de paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, la cual cubre nuestros corazones y nuestras mentes. Es a través de Dios que usted y yo podemos encontrar la paz. Y no es que yo tenga algo en contra de las manifestaciones, simple y sencillamente que creo que las razones y los motivos no son los correctos. No hay fundamento sólido para poder manifestarse de la manera que se está haciendo socialmente. Y esta es una, voy a decirlo así, es como una llamada de atención, como luego Juan el Bautista decía, ¿no? Soy una voz en el desierto diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se acerca. No es con espada ni con ejército, no es con cambios de leyes, no es con cambios en una constitución, no es con un presidente, con un gobernador, con un juez en la corte magistral. No es de esa manera en la que nuestra sociedad va a cambiar. La única manera de poder hallar el gozo y la paz verdadera es a través de Dios, es a través de Cristo, es a través de vivir bajo los principios y valores establecidos en la palabra de Dios. Locura, dice su palabra, este evangelio es locura para el mundo, pero poder para salvación. Para nosotros es poder para salvación. Así es de que, como cierra aquí el apóstol Pablo, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea establecida en tu hogar. Que la paz de Dios sea establecida en tu casa. Que la paz de Dios sea establecida en tu vida. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano sea la que se establezca en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Así es de que les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos los que están conectados. Hermana Antonia León, Christopher Cepeda, Gabriela Mónaco, mil bendiciones. Gaby Isabel Cruz. Necesitamos que la paz de Dios sea establecida en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras vidas. Y la única manera de que eso va a suceder es a través de vivir una vida de obediencia de los principios y valores establecidos en su palabra. Por eso es tan importante para nosotros que juntos compartamos estos mensajes, que juntos podamos llegar cada vez a más gente, que juntos podamos ser esa voz que se escuche de manera unánime para poder hacer que los que no han visto la verdad del Evangelio lo vean. Dios nos ha creado para amarnos. Dios nos ha creado para tener una relación personal con Él. A veces las circunstancias lo harían parecer algo inalcanzable o muy difícil de pasar. Sin embargo, no lo es. Dice la palabra de Dios, y en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. No es que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Recibe el amor de Cristo.
recuerda, Cristo te ama. Y la vida que Él te ha dado es con un propósito. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Te invito a que el día de mañana nos acompañes en una meditación más y juntos observemos lo que la palabra de Dios va a traer para nosotros en el capítulo 16. Estamos ya cerrando el capítulo 16 y nos vamos a adentrar en una meditación en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a meditar, una vez que terminemos Romanos, vamos a pasar a estudiar Gálatas. Pero te invito a que no te pierdas estos últimos capítulos en donde vamos a cerrar con el capítulo 16 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Les envío un fuerte abrazo, mil bendiciones y que el Señor los bendiga.